Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Correales, soy el jefe de Neuroinmunología y Enfermedades Desmielinizantes de FLENI y quien está a cargo de un grupo de aproximadamente 6-7 personas que nos dedicamos al cuidado y seguimiento de pacientes con distintas patologías desmielinizantes, de las cuales la más importante o la más frecuente es la esclerosis múltiple. Antes de empezar a hablar un poco de qué pasa en la relación entre COVID-19 y esclerosis múltiple, tal vez algunas cuestiones que tienen que ver directamente con el virus en sí, como para que después se pueda entender un poco mejor cuál es la relación entre las dos patologías. COVID no es una enfermedad nueva, los coronavirus se conocen desde el año 1960, hubo dos grandes epidemias previas, uno en el año 2002, que fue el SARS, que se desarrolló fundamentalmente a punto de partida también de China, de la ciudad de Cantón, pero que se autolimitó y por lo tanto, si bien tuvo cierta mortalidad, no fue tan diseminada como la actual. El segundo evento se produce en el año 2002 en los países de la península arábiga y se llamó MERS. Fue también una infección de la vía respiratoria producido por otro coronavirus con mayor mortalidad, 35% de mortalidad para los pacientes, pero que a diferencia del anterior no se autolimitó, todavía siguen habiendo algunos focos de la enfermedad y se le da consejos a los pacientes que viajan a esas zonas. Ahora bien, el virus con el cual nos enfrentamos hoy es un virus nuevo, es muy parecido al de la primera epidemia, pero tiene algunas diferencias. El virus ingresa al organismo a través de una proteína que se llama proteína S y es la llave para poder entrar fundamentalmente dentro de las células del pulmón, donde reconoce un receptor específico. A partir de ahí es que se generan todos los cambios que uno está escuchando a diario y que se producen diariamente. Para entender un poco mejor cuál es la relación con la esclerosis múltiple, uno debería tener en cuenta cuál es la evolución de la enfermedad. La evolución, todos los días conocemos cosas diferentes, cosas nuevas, síntomas nuevos, pero básicamente tiene una primera etapa en donde todo depende de la penetración y de la replicación del virus y todos los daños que se suscitan son por ese motivo. Y una segunda etapa en donde lo que se da es a punto de partida de una reacción inmune exagerada del individuo que se infecta para tratar de desprenderse del virus, de luchar contra el virus. Entendidas estas dos etapas, vamos a poder entender un poco mejor cuáles son las preguntas más frecuentes que los pacientes nos hacen. Obviamente la primera pregunta que nos hacen es si tienen más riesgos de contagio que otros individuos. Muchos de nuestros pacientes, por su enfermedad, reciben medicación inmunosupresora, vale decir, medicación que le disminuye las defensas. Obviamente, al disminuir las defensas, esos pacientes tienen un poco más de riesgo de contagiarse y entran dentro de los pacientes que se deben tener más cuidado en relación a la población general. Para esos pacientes, las mayores recomendaciones son seguir las recomendaciones de la población general, pero de manera muy estricta. El aislamiento social, la cuarentena durante los periodos que se dicta, el lavado de manos frecuentes, el uso de tapabocas, el no estar en contacto con personas que estén enfermas. Entran esos pacientes dentro de los grupos de riesgo, al igual que los pacientes que son mayores de 60 años o 65 años según el valor que se tome, y con aquellos pacientes que tienen alguna comorbilidad previa, alguna enfermedad previa. Fundamentalmente las más comunes son trastornos pulmonares, trastornos cardíacos y diabetes, que a veces coexiste con la esclerosis múltiple. Entonces, si el paciente cumple con alguna de esas condiciones, entra en un grupo de riesgo y tiene más riesgo de contagiarse. Pero la segunda pregunta que hace el paciente es: ¿cuál va a ser la evolución? ¿Tengo más riesgo de que mi evolución sea peor? Y la verdad que en este punto estamos en serias dudas y tal vez la respuesta sea que no. ¿Que no? ¿Por qué? Porque al estar inmunosuprimido y al decirle yo previamente que la enfermedad en su segunda fase se produce por una respuesta inmune exagerada, al estar el paciente inmunosuprimido, esa respuesta no es tan importante
no es tan manifiesta y consecuentemente puede ser que la evolución no sea tan importante como la que podría presentar otro tipo de pacientes. No obstante, para comenzar a llevar un poco de tranquilidad, tengan en cuenta que 80% de los pacientes tienen una evolución leve y 30% de los pacientes pasan su enfermedad de manera asintomática. Solamente pacientes por encima del rango de los 70 años es donde se producen las complicaciones más serias y nuestra población está conformada en su mayoría por pacientes que están entre los 20 y los 40 años. La otra pregunta que habitualmente surge es si debo continuar con el tratamiento que estoy recibiendo. Y la pregunta es un rotundo sí, salvo que su médico o su neurólogo considere que exista alguna situación particular, por ejemplo, un descenso exagerado de las defensas que justifique adecuar el tratamiento. Uno no debe fijarse solamente en la infección por COVID y dejar de lado la patología en sí, porque si no a veces sucede que cuando llegan a la consulta llegan tarde y los síntomas son difíciles de retrotraer. La otra pregunta que habitualmente recibimos es si debemos continuar con los controles habituales de la misma manera. Va a haber controles que son mandatorios. Por ejemplo, si queremos saber cuál es la evolución de un determinado tratamiento, si queremos saber si ese paciente está en el límite en donde debemos cambiar de tratamiento, si necesitamos darle un diagnóstico de certeza, si el paciente está cursando un brote agudo, esas son consultas mandatorias. Va a haber otras consultas en donde va a haber que dialogar con el médico tratante y decidir si es importante concurrir a la consulta o si se puede manejar a través de la telemedicina, que es algo que estamos instrumentando, que nos está dando buenos resultados y que sin duda puede ser de ayuda mutua. En términos generales, uno no debería cambiar demasiado la estructura de su seguimiento. Puede hacerlo de otra manera, puede manejarlo con adaptaciones, pero no puede interrumpirlo, porque si nos fijamos solamente en el COVID, nos vamos a olvidar de la patología en sí y las consecuencias van a ser muy serias. Frente a esto, yo quiero tomar la frase de un inmunólogo tucumano que se plantó frente a esta enfermedad con algo que me pareció muy claro. Frente a COVID uno tiene que tener prudente temor, pero no patológico terror. Porque si uno tiene patológico terror se paraliza. Y la parálisis en el seguimiento de estas enfermedades neurológicas crónicas es lo peor que nos puede pasar. Seamos respetuosos del virus, tomemos todas las medidas de control que necesitamos, pero no nos paralicemos por el terror de la infección, porque si no las consecuencias seguramente van a ser mucho más difíciles.